Me iba a animar a cantar un himno con ustedes, pero el tiempo va avanzando. Ok. Feliz sábado. El primer sábado del año 2000, ¿qué? 25. Por la gracia de Dios estamos aquí, ¿verdad que sí? Ok. Varias cosas antes de comenzar. Quiero dar la bienvenida a todos los que se encuentran aquí esta mañana. Y pude notar en la escuela sabática que todas las clases estaban llenas. Eso está muy bueno, ¿verdad? La discusión de la lección estaba muy buena. Hoy, si usted llegó aquí, si usted olvida todos los sermones que se van a predicar aquí durante el año, el único que no puede olvidar es este. ¿Ok? Los demás tampoco. Pero si va a olvidar alguno, que no sea este. No porque lo predique yo. ¿Ok? No es esa la razón. Es porque es un tema que tiene que ver con tu identidad y la mía. Y tú no puedes olvidar eso. Así que si estás aquí, puedes tomar nota, presta atención de lo que Dios quiere recordarte a ti y a mí esta mañana. Una vez yo apliqué para hacer las unidades de CPE, son unidades de capellanía en el hospital, se llaman unidades de CPE, y para tú certificarte de capellán tú tienes que por lo menos tener 4 unidades de CPE, ¿verdad? Así que cuando yo apliqué me tuvieron que hacer una entrevista, y después que hice la entrevista el instructor me hizo una pregunta que me incomodó. Me dijo: René, ¿quién eres tú? Me incomodó la pregunta, pero él lo que quería era ponerme a pensar, y yo, a pesar de que estaba incómodo, yo no quise expresarle en mi lenguaje corporal que estaba incómodo. Yo tuve que digerir la pregunta. Dime quién eres tú, me dijo él. Y esa es la pregunta de esta mañana: ¿quién eres tú y quién soy yo? Creo que el libro de Daniel nos recuerda. Tú puedes contestar: yo soy pastor. No, eso es lo que tú haces. ¿Quién eres tú, René? Así que piensa bien lo que vas a contestar. Daniel, el cielo le acordó lo siguiente: Daniel, tú eres muy amado. El cielo, el Dios del cielo le comunicó a Daniel, a un ser humano como tú y como yo: Daniel, tú eres muy amado. Y en esta mañana tú debes de recordar que tú también eres muy amado. Si yo le hago esa misma pregunta, si yo le haría esa misma pregunta a mi abuelo por parte de mi padre, que ya descansa, era un hombre de apenas 5 pies de estatura, ahí casi, y yo no sé si llegaba a los 5 pies. Era pequeño, pero grande espiritualmente. Él tenía una frase que llevaba con él. Él decía que él era el hijo del rey. Eso yo siempre me lo acordaré hasta el resto de mi vida. Mi abuelo sabía que él era el hijo del rey. ¿Quién eres tú? El cielo te quiere comunicar algo para que tú entiendas quién eres tú en esta mañana. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. ¿Quién eres tú y si tú quieres ser parte de ellos? En el Antiguo Testamento, trata de seguir el tema. En el Antiguo Testamento, cuando una nación grande atacaba a una nación pequeña, la nación pequeña tenía una sola preocupación. ¿Sabes cuál era? ¿Será que cuando llegue esa nación grande a destruirnos, será que quedará alguien? ¿Será que quedará alguien? ¿O seremos extinguidos de la faz de la tierra? Esa era la única preocupación. Porque si quedaba alguien, entonces podía haber una esperanza
de que esa nación volviera a surgir y no fueran extinguidos. Podían volver a comenzar. Así que la palabra, hay una palabra clave en la Biblia que se llama remanente. Y la palabra remanente significa lo que quedó de algo y quedó con un propósito. Así que a través del remanente Dios se propone hacer algo. ¿Qué haces tú con lo que queda? ¿Verdad? ¿Qué hace Dios con lo que queda? Así que este concepto del remanente está asociado en la Biblia con guerra. ¿Ok? Con guerra. La preocupación era la nación pequeña, viene la nación grande, viene a destruirnos. ¿Será que sobrevivirá algunos? Y la Biblia toma ese concepto y te dice que tú y yo estamos en un conflicto cósmico. Que el enemigo de Dios quiere destruir el pueblo de Dios en esta tierra, pero Dios se propone, a través del remanente, hacer algo grandioso. Y el remanente posiblemente es tu identidad, y si no es, tú puedes ser parte del remanente. ¿Ok? Así que Dios preserva un remanente. ¿Cuál fue el primer remanente en la Biblia? Noé y su familia. Ese fue el primer remanente. La raza humana estaba en caos. ¿Y cuántas personas Dios utilizó y preservó? ¿Cuántas? 8. Posiblemente hubieron otras más que se salvaron porque creyeron el mensaje de Noé, pero fallecieron antes del diluvio. Pero el remanente fue que hubo 8 personas, mis hermanos. 8. Eso fue lo que quedó de la raza humana. 8 personas. Y con 8 personas, Dios se proponía a mantener viva la esperanza para la raza humana. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Hacia dónde tú te diriges? ¿Tienes tú planes para encontrarte con el Dios creador? ¿O tú y yo vivimos pensando que este planeta es simplemente madrugar, trabajar, disfrutar, envejecer y morir? No. Dios tiene una esperanza para la raza humana. Cielo nuevo y tierra nueva. Y vida eterna. Así que Dios se prepara, siempre reservaba un remanente. El pueblo de Dios siempre tuvo enemigos. Y el enemigo siempre estaba tratando de destruir el pueblo de Dios. Pero no podía porque Dios siempre reservaba un remanente. Y con ese remanente continuaba la esperanza. Porque a través del remanente se mantiene viva la esperanza del Mesías y la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Así que Dios tiene un plan con el remanente. Pero al final de la historia, ¿dónde aparece el remanente que Dios se propone utilizar en el fin del tiempo? ¿Sabe usted que los años más gloriosos de la iglesia no fueron en el pasado? Los años más gloriosos de la iglesia de Dios están en el futuro ahora. No en el pasado, ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es a través del remanente, del grupito que ama a Dios y sigue lo que Él dice, que Dios se propone hacer grandes cosas con la raza humana. Así que Dios te puede estar diciendo a ti esta mañana si tú estás listo para lo que viene. Y no estoy hablando de lo que viene cosas malas, no. Porque el ser humano tendemos que pensar solamente en el caos. No. Lo que viene es algo bueno, porque viene nuestro Señor. Eso es lo bueno. Y la pregunta es si tú y yo estamos preparados para lo que viene, porque Dios te está diciendo, yo cuento contigo, René. ¿Estás listo? Yo cuento contigo, Samuel, o Raúl, o Susana, o Vivian. ¿Estás lista? ¿Puedo contar contigo? ¿Dónde aparece
el pueblo de Dios en la historia que tú y yo estamos viviendo hoy día? ¿Dónde aparece? ¿Será que tiene un rostro? ¿Es algo visible? ¿Lo puedes identificar? Apocalipsis capítulo 12, ahora su Biblia allí, márquela. Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 hay 3 grupos allí. Vamos a decir la palabra grupo, pero porque no hay otra mejor. ¿Ok? Hay 3 grupos. Y el enemigo, hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Eso es lo que enseña la Biblia. Por esto tú tienes que la maldad existe en este planeta. Los científicos están tratando de buscar cómo darle esperanza al ser humano en otro planeta. Pero tan pronto pongan un ser humano allá, el problema llegó allí. Porque el ser humano llega con el problema. Los seres humanos somos el problema. Y no tenemos vida eterna. Solamente Dios puede darte vida eterna. Así que, ¿dónde aparece allí los 3 grupos? Ok. Dice Apocalipsis capítulo 12 que la mujer iba a dar un hijo, ¿verdad? ¿Ese hijo quién era? Jesús. Ahí ya tenemos el remanente. Jesús es el remanente. Y Satanás quería destruir a Jesús, aunque Jesús no es un grupo, ¿verdad? Pero está allí. Y Satanás trató de destruir a Jesús, ¿cómo? A través de Herodes, ¿sí o no? Que mandó a matar a los niños. Porque si lograba eso, no hay salvación. Así que lo trató de destruir, pero Jesús lo venció. Murió en la cruz, resucitó. Y el mismo capítulo 12 de Apocalipsis te dice que ese hijo está en los cielos otra vez. Así que él no pudo. Jesús venció al enemigo, al dragón lo venció allí. Segundo grupo, la iglesia. Y el capítulo 12 te dice que la iglesia que Jesús dejó iba a ser perseguida por el dragón, porque el dragón lo quería destruir. Y que esa iglesia iba a ser perseguida por 1260 años. ¿Dónde ocurrió eso en la historia, hermano? No te puedes perder esa fecha. Tienes que tenerla en mente. Desde el 1538 al 1798 hay 1260 años. Ese fue el periodo que se persiguió a la iglesia. Toda aquella persona que quería ser fiel a la Biblia, un poder religioso los persiguió y los mató en el nombre de Dios. Como decía la Biblia. Pero Dios preservó ¿un qué? Un remanente. A través de ese remanente es que tú y yo tenemos hoy día la palabra de Dios con nosotros. Así que no es cualquier cosa. Dios utilizó gente como tú y como yo, que entendieron cuánto Dios los amaba y le dieron su vida al Señor, y Dios hizo grandes cosas con ellos y por ellos, y bendijo a la raza humana. Obviamente la reforma no concluyó con Lutero. Lutero no lo pudo entender todo, pero Dios utilizó a Lutero para comenzar a que la gente volviera otra vez a la Biblia. Y allí en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que Dios preparó que la iglesia pudiera huir y preservó un remanente. Y entonces te dice lo siguiente. Versículo 17. Léalo conmigo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, esa es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra lo que sobró, contra lo que quedó de la iglesia, el remanente. Y te dice quiénes son esas personas: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí hay varias cosas. El remanente, ¿cuándo surge el remanente? ¿Después de qué fecha? De 1798. Después de esa fecha surge el remanente.
porque la iglesia fue perseguida por 1260 años. Y el remanente que sobró surge después del 1798. Dios utilizó un grupo de personas para llamar su atención a la Biblia y la estudiaron y comenzaron a encontrar verdades que estaban olvidadas. Y la iglesia adventista surgió en el 1840 y pico en adelante. Pero mire esto, a la misma vez que Dios, usted va utilizando un remanente para volver a la Biblia y llamar atención a la raza humana para volver a la Biblia, con verdades olvidadas, como los 10 mandamientos. El mundo protestante hoy día tiene un problema con la ley de Dios. Y finalmente, si tú lo reduces, tienen un problema con el sábado. Porque no tienen problema con que no matarás. Ese mandamiento está claro, no matarás. Y ahí nadie lo discute. No cometerás adulterio, nadie lo discute. No tendrás otro Dios ajeno delante de mí, nadie lo discute. Acuérdate del día sábado, no, el sábado no, eso no es literal. Y ahí tienen un problema. Pero ahí hay algo clave. Dice que el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella y se fue. Él no los atacó, escuche bien. Él no atacó el remanente. Él se fue para hacer guerra, porque él necesita ayuda. ¿Ok? Él dice, esta gente anda con Jesús. Yo no voy a poder con ellos. Yo necesito ayuda. Yo tengo coraje, porque ellos son los que traen la luz del Salvador a la raza humana. No puede ser. Yo necesito ayuda. ¿Qué ocurre entonces? En Apocalipsis 13, el dragón busca 2 ayudantes. ¿Cuántos ayudantes? 2. La bestia que surge del mar. Ese es el primer ayudante del dragón. ¿Cuál es la bestia que surge del mar? El cristianismo apóstata. ¿Ok? El cristianismo apóstata es el primer ayudante del dragón. El segundo ayudante del dragón es la bestia que surge de la tierra, que es el protestantismo apóstata de Norteamérica y Estados Unidos. ¿Ok? Tiene 2 ayudantes. Porque él necesita organizar eso para atacar al remanente. ¿Y quién es ese remanente? Allí te lo dice la Biblia. Tienen un rostro, los puedes identificar. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuántos mandamientos son? Son 10. Ahora, esa gente que guarda eso, ellos no dicen que somos salvos por guardar los mandamientos. Nadie se salva por hacer algo. El remanente tiene claro que son únicamente salvos por la gracia de Jesucristo. Pero que en respuesta a esa gracia, le preguntan al Señor, bueno Señor, ¿y cómo yo puedo devolverte a ti con amor por lo que tú has hecho en mi vida y me has salvado? Y Jesús le responde, si me amáis, otra vez, si me amáis, guarda mis mandamientos. Así que el guardar los mandamientos es una respuesta por ser salvos por la gracia de Jesús en tu favor y en el mío. Y Jesús lo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. No los guarda para salvarse porque eso es imposible. Los guarda en respuesta porque ha sido salvo en el amor de Jesús. Eso tiene que estar claro. ¿Ok? Ahora bien, una vez que surge el remanente, después del 1798,
también el enemigo hace surgir en esta tierra la evolución natural. El mensaje de la evolución natural. La mayoría de las universidades hoy día, ¿saben qué enseña? Que Dios no fue el que creó, sino que la evolución natural es que tú surgiste de un organismo y te fuiste desarrollando en algo complejo. Así que a la misma vez que Dios preservaba el remanente para dar un mensaje a la raza humana, el mensaje por los que ellos mismos son salvos, no porque son mejores que otros, es porque entendieron el amor de Dios y cómo el hombre es salvo por el sacrificio de Jesús. Pero que enseña que puedes amar a Dios guardando sus mandamientos. Que enseña que hay que preparar al mundo para el encuentro de Jesús. Y también predica que Jesús es el creador. Porque en Apocalipsis 14 está el mensaje que predica ese remanente. Teme a Dios y dadle gloria. Adora a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. El mundo que está es porque Dios lo creó. Eres creación de Dios, no eres cualquier cosa. Dios te creó con un propósito. Pero los años más gloriosos de la iglesia son ahora. Porque es a través de ti, el creyente, que el mundo puede entender el amor de Jesús y prepararse con seguridad para esperar a Jesús. Yo no sé si tú te puedes mirar al espejo, identificarte y preguntarte: Señor, tú cuentas conmigo y yo he estado durmiendo todos estos años. Tú cuentas conmigo para poder salvar a la raza humana. Porque el remanente únicamente existe para llamar al ser humano a mirar al Creador y que pueda hacer planes para el cielo y que vuelva a la Biblia. Ese es lo que dice. El remanente es lo que dice eso. Así que estamos en guerra contra las tinieblas que dicen: no hay creador. Tú eres de la evolución. Y el remanente dice: hay un creador. Adóralo y síguele. La bestia que surge de la tierra dice: el día de reposo no es el sábado. Y el remanente dice: vuelve a la Biblia. Dios dice: dedícame el sábado para mí. Ese es mi día. Y te dice ahí que el enemigo se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es eso de la fe de Jesús? ¿Qué es eso de la fe de Jesús? Hay dos cosas, se puede traducir de dos maneras. Ahora, antes de decirle eso, sé que hace calor, porque hay algunos que se están abanicando. Si alguien puede prender el aire, no sé, me quedan unos minutos, pero quiero terminar con lo siguiente. La guerra, escuche bien, la guerra. Supuestamente el dragón está irado contra el remanente y va a reunir dos grupos para apoyarse y tratar de vencer. Pero Apocalipsis 17:14 te dice, lo puedes leer luego: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El Cordero, hermano, que cuando tú lo miras, tú dices: no, un corderito. Pero este Cordero es poderoso. Cuando el mundo ataca al remanente, están luchando contra el Cordero, no contra ti ni contra mí. No es contra ti ni contra mí, no pienses que es contra ti ni contra mí. Si tú y yo no tenemos fuerza ninguna. Están peleando contra el Cordero. Pero dice que el Cordero los vencerá. Y la raza humana verá la gloria de Dios a través del Cordero. Pero Dios se propone hacer algo con ese remanente. Ahora, si alguien se pregunta, ¿dónde está la iglesia de Dios? Hay dos aspectos de la iglesia de Dios que tú no puedes olvidar.
Tienen la fe de Jesús. Dice ahí, ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dentro de los 10 mandamientos está el sábado. Lo tienen claro. Ese es el día que hay que adorar a Dios. Aunque todos los días hay que adorar a Dios, pero ese día Dios lo separó para tener un día para ti y para mí, para bendecir a la raza humana. Segundo, ¿qué significa tener la fe de Jesús? Se puede interpretar de dos maneras. Ambas son correctas. Es que tienen sus enseñanzas y ponen su fe, tienen puesta su fe en Jesús y están persuadidos que son salvos únicamente por Jesús y que Dios espera obediencia a su ley. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. Así que tienen otro aspecto. Apocalipsis 19:10 explica qué es la fe de Jesús también. Dice que tienen el espíritu de ¿qué? Otra vez. ¿Tienen el espíritu de qué? Y yo le pregunto, ¿cómo es que Dios se comunicaba antes con su pueblo? A través de sus profetas. Nosotros leemos mucho la historia de Moisés, Isaías, Jeremías, y nos asombramos cómo Dios le daba sueños, visiones, y ellos la daban al pueblo. Dios salvó a Nabucodonosor porque le reveló a través de un sueño el plan que él tenía para la raza humana. Pero se lo tuvo que revelar a través de un profeta. ¿Y quién escogió el profeta? Dios mismo escogió el profeta, a Daniel. Y Dios le reveló el sueño a Daniel y la interpretación también. Después que Jesús se fue y por la persecución que hubo, Dios restablece otra vez el método de comunicación entre él y su pueblo a través de un profeta. Porque dice Apocalipsis 19:10 que el espíritu, que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que ese remanente hay profeta en su medio. Y cuando aquellas personas comenzaron a volver a la Biblia, en el 1844, después de un estudio de la Biblia, que encontraron el mensaje en la Biblia, a través de Elena White, Dios le dijo, le aseguró a ese remanente, ese mensaje está correcto. Y el pueblo de Dios sigue teniendo la bendición de tener acceso al mensaje del profeta a través de los libros. Yo no sé si tú los lees o yo. Así como se malusa la Biblia, también a veces se malutiliza el espíritu de profecía. Pero el único propósito de la Biblia y el espíritu de profecía es que tú tengas la oportunidad de acercarte a Dios y ver su gloria. Y entender cómo que Dios te ama y te salva y te quiere salvar. Y que tú puedas comunicar eso a otro. Es como cuando un padre que comió y sabe que su hijo tiene hambre va a buscar y le va a dar comida a su hijo. No lo va a dejar morir de hambre. Porque lo ama. Pues así mismo Dios nos ama a nosotros. Y nos dice, ahora ve tú y dale a otro que no tiene. Así que Dios se comunica con su pueblo de la misma manera que lo hacía en los tiempos bíblicos. Eso es increíble, hermano. Así que también son pacientes. Tienen la paciencia de los santos. Son perseverantes. Los seres humanos somos sensitivos a todo. Nos desanimamos por cualquier cosa. Y donde hay seres humanos a veces hay discordia, roce. Pero dice aquí la Biblia que ese remanente son perseverantes. Porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos imitan al Cordero. Su pasión es el Cordero. Ellos están agradecidos eternamente por el Cordero.
y quieren vivir por el Cordero. Están dispuestos a todo. La pregunta es si tú y yo como iglesia estamos dispuestos a todos hoy. Porque hoy nos reunimos aquí, pero en la semana cada cual está en su vida personal. Y si tú llevas tu identidad correcta, la tienes clara aquí, tú sabes cuál es tu misión. El no hacer la misión es no tener identidad. Y no es porque tú dices, no, tengo que hacerlo. No, es que tú quieres hacerlo. Eso es diferente. Que se te diga a ti, hay que hacerlo. Que tú estés convencido y digas, yo quiero hacer, yo necesito hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Por eso fue que Isaías, cuando vio al Dios en su revelación, y Dios preguntó, ¿a quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. No busques a más nadie, yo quiero ir. Porque él entendía que si él no lo hacía, se moría. ¿Cómo él no podía ir cuando había visto a Dios? Él dijo, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ir. Y Dios cuenta contigo para los últimos días de la raza humana. Por eso el remanente estamos ahora en la última etapa de la raza humana. Yo no sé si estamos conscientes de eso. Así que el remanente es visible, tiene características. Tú lo puedes ver. No, ahora, ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Dios? Tiene dos aspectos. Está la iglesia de Dios universal, porque la iglesia es universal. Y Jesús dijo que tiene un redil, que tiene muchas ovejas que están en otro ¿qué? En otro redil. En las iglesias protestantes hay un gran pueblo que sirve al Salvador, porque ha tenido un encuentro con el Salvador. Usted y yo no lo podemos identificar, pero están allí. La Biblia te lo dice, están allí. Y son muchos. Posiblemente más que el remanente, que es visible. El remanente es visible. El pueblo que Dios tiene regado, ese no es visible, pero están ahí. Tú no los puedes identificar dónde están. Pero la Biblia dice que están. Como Elías, que dijo, no, Señor, yo solamente he quedado. Yo soy el único que quedo. Y Dios le dijo, Elías, hay 3,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿De qué tú estás diciendo que tú eres el único? Si hay 3,000 que me sirven y tú no lo sabes. Pero dice que el trabajo del remanente es llamar a ese pueblo. Y al final, Jesús mismo dice que habrá un ¿qué? Un solo rebaño. Y entonces se va a ver la totalidad visible del pueblo de Dios en la tierra. Lucharán el dragón, el falso profeta, el cristianismo apóstata, el protestantismo apóstata. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. La lucha no es contra ti ni conmigo, es con el Cordero. La pregunta es, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Eres del remanente? ¿Eres el pueblo de Dios? ¿Te convenciste de que Jesús es quien te quiere salvar? Porque es Dios, a través de preservando el remanente, que quiere darle la oportunidad a la raza humana de salvarse. Y cuando yo entendí eso en estos días, yo me asusté. Porque yo dije, wow, Señor, no estamos en el último tiempo y tú cuentas conmigo para que otro ser humano que no sabe nada acerca de ese Dios maravilloso pueda un día adorarlo y seguirle y decirle, yo creo en el Señor y Salvador Jesucristo y lo espero. Ya el enemigo no tiene nada que ver conmigo. Soy salvo por su gracia. Tengo un futuro.
Me disfruto el presente. Sé que Dios camina a mi lado cada día y puedo hacer cualquier cosa con Él. Pero quiero entonces ser parte de los que Dios cuente con ellos para dar este mensaje. Así que, hermanos, estamos frente al mejor momento de la iglesia, porque Dios hará grandes cosas con su pueblo y por su pueblo. Y llamará a la gente a volver a la Biblia. No tengo más tiempo, le tomé mucho tiempo, pero antes de que Jesús regrese, la dimensión total de la iglesia se verá visible. Eso va a ser increíble. El conflicto está por terminar. Todo se habrá cumplido. ¿Quién eres tú? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Sé su remanente y comparte el mensaje del amor de Dios. Comienza el año, hay un gran reto por delante. Esta tarde yo no me propongo a decir, hay que predicar. No, esta tarde yo lo que quiero compartir es un diálogo. Eso sabemos que hay que compartirlo. La pregunta es si queremos. Si tú en el corazón dices, yo quiero. A mí nadie me tiene que estar empujando ni recordándomelo. No, Señor, es que yo, si no hago eso, yo me muero. Yo tengo que ir a compartir con la gente como, donde están, como están. Si hay alguien que tiene que enseñar el amor de Dios, somos tú y yo. No puede haber otra gente más amorosa que tú y yo. ¿Se entendió eso? No puede haber otra gente más amorosa que tú y yo. Porque esa es la característica del remanente. El mundo entenderá el amor de Dios a través del remanente. ¿Quién eres tú? Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana nos hemos dado cuenta de cuánto tú nos amas. Que nos llamaste a una luz admirable. Y quieres utilizarnos para hacer una bendición a los pecadores como nosotros. Quieres utilizarnos para llevar la luz. La respuesta esta mañana, Señor, es queremos ir. Y estamos seguros que es que no vamos a alcanzar el éxito por tanta gente que venga. Sino la alegría de nosotros es compartir el mensaje de esperanza. Es andar contigo. Ese es el gozo nuestro. Y que la gente pueda mirarte a ti como el Salvador igual que nosotros y vivir. Gracias por revelar quién tú eres. Eres el Dios que quiere salvar a la raza humana. Y el que puede salvar. Y el que tiene un pueblo que está preparando para utilizarlo con poder en el fin del tiempo que llegó. Bendícenos como iglesia. Dirígenos en el caminar diariamente por la vida. Y que seamos luz y esperanza para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan un lindo sábado.